tienen que empezar a grabar. Listo, muy bien. Entonces, cuando nosotros entramos a esos conceptos, y yo voy a escribir unas cosas acá en el tablero, no quiere decir que ustedes las tengan que escribir ya, sino que hace parte de mi explicación. Entonces, bueno, nosotros hemos estado hablando del Estado colombiano, y vamos a resumir entonces qué es este cuento del Estado, porque hemos hablado que la teoría de Estado y todo esto. El Estado no es más ni menos que una entidad política, chicos, que se forma cuando en una porción de superficie terrestre, este es un repasis porque nosotros ya lo habíamos enunciado de alguna forma, entonces es cuando sobre una porción de superficie terrestre, ¿cierto? Vamos a ver nuestro estado acá, nuestra superficie terrestre, ¿cierto? Cuando en una porción de superficie terrestre, un conjunto de personas, vamos a hacer nuestro conjunto de personas, pues ya lo habíamos hecho de alguna forma, ¿no? Pero vamos a repasar algunas cosas. Estas son las personas. Voy a hacer dos brazos en un solo lado. Cuando ese grupo de personas o ese conjunto de personas se organizan, ¿cierto? ¿Y se organizan cómo? Pues jurídicamente, bajo el mando de un conjunto de organizaciones o instituciones que son las que van a buscar mantener ese orden de la convivencia en la sociedad, ¿cierto? Entonces, para eso, sacan esas leyes. Esta es la Constitución Política de Colombia del 91, ¿cierto? Sacan esas leyes para mantener eso. Entonces ahí ya vamos encontrando algunos aspectos o características del Estado. Sin embargo, por un lado, en el aspecto más amplio, la noción de Estado significa o se refiere a la manera de ser o de estar constituida una comunidad humana, ¿cierto? En un sentido amplio, es la constitución de esa comunidad humana. Pero si nosotros hablamos ya del Estado como una estructura social, nos vamos a encontrar con que es fundamento, digamos, de los hechos sociales y de las relaciones humanas que se presentan, ¿cierto? Esa estructura social nos da razón de los hechos sociales que se realizan entre estos y las relaciones humanas que se pueden presentar. Ahora, si nosotros queremos ver el Estado como esa estructura de poder, pues podemos entender a este como las relaciones de mando que se generan entre quiénes, entre los gobernantes y los gobernados y, digamos, los vínculos jurídicos que puedan llegar a tener o que impliquen el ejercicio del poder público en la sociedad. Ahora, si nosotros queremos hablar de esa definición del Estado como definición, pues se refiere a ese conglomerado social, política, jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios organismos, sus propias autoridades y sus propias leyes. ¿Listo? Eso es un repaso así absolutamente general de lo que nosotros podemos llegar a encontrar con este tema de los elementos del Estado. Vamos a caracterizarlos uno a uno, entonces. Vamos a caracterizar aspecto número 1 de los elementos del Estado, la población. La población, ¿qué tipo de elemento es? Pues sencillo, un elemento humano. Nuestro primer aspecto. Nuestro segundo aspecto, pues es ese elemento físico, que es el territorio, que ya lo he enunciado. Sin territorio de ocupación, pues sencillamente no se hacen esas relaciones sociales de ese conglomerado. O sea, a este le vamos a llamar el elemento físico. ¿Ok? Y finalmente vamos a encontrar la soberanía, que se encuentra reconocida por otros estados, y a este le vamos a llamar el elemento internacional, la soberanía o autonomía. Puede ser las mismas leyes o el poder, también le llaman. El poder, las leyes, la soberanía. Bueno, este va a tener, digamos, diferentes aspectos, pero por lo general cuando nos referimos al tercer aspecto es en lo que tiene que ver con la regulación, ¿cierto?, entre la población y el elemento físico, es decir, con el territorio. Nuestro tercer aspecto es la soberanía. Y a este le vamos a llamar el elemento internacional. Internacional. ¿Listo? Estos son los tres, digamos, aspectos principales
Pero ustedes van a decir, bueno, profe, pero si no se supone que es la constitución política la que entra a regular esto, ¿dónde lo vamos a poder encontrar? Ojo, estos aspectos, tanto el de población como el de territorio, van a ser reconocidos por la Constitución Política de Colombia en el 91 en los títulos número 3 y en los títulos número 4. Cuando nosotros vemos el título número 3, venga, les digo que es como es que dice exactamente. Profe, una pregunta, qué pena. Dime. Título número 3. Dime. La ONU tiene el poder de mandar sobre cualquier país. sobre cualquier país. Sobre las leyes. Sobre las leyes de cualquier país. Hay alguien en casa que tiene la misma consulta. Imagínense que en Colombia existe, bueno, esto es derecho, bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad. El bloque de constitucionalidad se encuentra reconocido por la Constitución Política de Colombia, donde nosotros entramos a aceptar todos los tratados, convenios, acuerdos internacionales que hayan sido debidamente firmados con anterioridad o pactados por Colombia junto con otras naciones en el marco de las alianzas internacionales o de cooperación que se puedan llegar a dar. Ergo, Colombia ha firmado con la ONU, como la Organización de las Naciones Unidas, una serie de compromisos. Los organismos internacionales, que los vamos a ver nosotros también, estos organismos internacionales se encuentran encargados de velar, regular y propiciar, digamos, ese estado de paz. Si ustedes han averiguado, han sido curiosos, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, surge posterior a la Primera Guerra Mundial como una manera para poder regular los conflictos, y hacerlos, digamos, hacer de la guerra una cosa más humana. Entonces, a partir de eso empiezan a generar una serie de protocolos de cómo actuar en caso de guerra, cómo no hacer daño a los civiles, etcétera, etcétera. Ahora, tu pregunta puntual, Francheli, es si la ONU puede llegar a intervenir un país como Colombia o algo así por violación de derechos humanos. No, no lo va a hacer. La ONU, igual que todos los organismos internacionales, cuenta con una intencionalidad política. De hecho, fueron creados por los Estados Unidos, son de los Estados Unidos, y los organismos o los países que hacen parte, digamos, de esto, son los países que han cumplido con ciertos protocolos, requisitos de aplicación de políticas económicas y neoliberales para el país. Entonces, si es un ente que regula, digamos, internacionalmente, que sirve para esta situación, más aún no tiene ningún tipo de relevancia para poder llegar a intervenir un país, porque los países tenemos este tercer aspecto tan importante que hace que nadie pueda llegar a invadirnos, ni ningún país considere que por el hecho de nosotros tener, digamos, en este momento una crisis en la democracia pueda llegar a intervenir. Nadie puede hacerlo, ni un organismo internacional, ni tampoco ellos pueden dar recomendaciones, pueden hacer denuncias, pueden hacer un seguimiento y proteger a la población, porque para eso fueron creados, más no pueden llegar a hacer una intervención. Ningún Estado tampoco podría llegar a hacer una intervención. No sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo cuando se decía que Estados Unidos iba a intervenir a Venezuela, y que Trump les decía que no, que iba a tomar el poder porque no, a los venezolanos les había quedado grande. Eso no se puede, porque los países gozan de la soberanía, y como estamos en esta idea de los estados modernos, pues definitivamente ese es uno de los puntos que tenemos. De pronto respondo, ¿ustedes querían que sí, que nos intervinieran? No, no nos van a intervenir. Profe, qué pena, es que le surgió una duda súper grande que pues si él me la dice a mí, no me queda en la cabeza para yo podérsela decir. ¿Será que él puede hablar y decirle? Dale, a ver, si es con el tema, sí. Bueno, pregunta, si la ONU y los demás países aliados encuentran culpables sobre las masacres al presidente de Colombia, ¿lo pueden bajar del poder? No. No, la única manera es con la Constitución. Venga, les digo, hay una cosa en la Constitución que es lo único que permite bajar a un presidente, que se llama revocatoria de mandato. Revocatoria de mandato, venga, yo les digo dónde están. Por si la quieren, revocatoria. Relaciones exteriores, ¿dónde está la revocatoria? No, no se puede. De hecho, si ustedes se fijan, ha habido un Estado que ha sido súper violador de derechos, que es el Estado israelí. Contra los palestinos, y muchas veces han hecho las denuncias internacionales. La ONU vive ya metida en la frontera, en la franja de Gaza, pero nunca se hace absolutamente nada respecto a ello. Ahora, la ONU es una de las instancias internacionales, pero hay otras instancias y organismos internacionales. La Corte Penal Internacional. Cuando en un país
no se genera el seguimiento ni la persecución justa a las medidas proporcionales hacia la persecución de delitos de lesa humanidad o delitos que sean altamente reprochables o actos criminales, ¿cierto?, hacia la población. Muchas veces, por ejemplo, les hablo de Fujimori, les hablo de Pinochet, ¿cierto?, dictadores que, digamos, han ejercido violación de derechos humanos, bien sea contra el Perú, contra Chile, ahorita, o en la década anterior, fueron llevados a la Corte Penal Internacional, como es en el caso de Álvaro Uribe Vélez, a quien se le encuentra un expediente bastante grande allá, porque al no cumplir o al no encontrar las personas o los ciudadanos respaldo por parte de las instituciones sociales que se encuentran establecidas por la Constitución y no encontrar, digamos, acciones coherentes, entonces sí y solo sí los ciudadanos pueden acudir a las instancias internacionales. Digamos que ante la ONU se pueden como las denuncias de derechos humanos y todo eso, pero la ONU no tiene, su objetivo no es perseguir ni encarcelar. No obstante, la Corte Penal Internacional sí cuenta con este carácter de poder perseguir, llamar, enjuiciar y generar, digamos, todos los mecanismos jurídicos y judiciales necesarios para que personas que se han salido, digamos, del marco jurídico de su país, como ocurre con los dictadores, y digamos que las personas que asumen la idea de la tiranía, lo que les digo, caso Fujimori, caso Pinochet, pues los llama la Corte Penal Internacional y ahí sí empiezan a pagar sobre o a hablar sobre los crímenes de lesa humanidad que han cumplido. En el caso de Colombia, Álvaro Uribe Vélez ya tiene proceso en la Corte Penal Internacional, el expediente es bastante grande, no sabemos cuándo va digamos, a reventar eso, como decimos los abogados, ese proceso no ha reventado todavía, pero pues yo que recuerde, hace como 6 meses fue que radicaron eso, con una memoria USB del hacker, no sé si ustedes se acuerdan que tenían un montón de pruebas en una memoria USB sobre vínculos de Álvaro Uribe con el tema del paramilitarismo. Entonces, existen otras organizaciones, aparte de la ONU, también vamos a poder encontrar, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, que son organismos que han sido enviados para poder regular como toda esta relación existente entre los estados violadores de los derechos de las poblaciones que no se pueden defender ni con la Constitución. Más o menos, o no más o menos, les respondí la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Listo, bien. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con este aspecto de la población y el elemento humano? Nosotros nos vamos al título número 2 de la Constitución Política de Colombia y nos va a decir que se trata no, de la relación del Estado, ¿dónde está esto? Derechos civiles, derechos, nacionalidad, ya. De los, título número 3 de la Constitución, de los habitantes, ¿cierto? Y el territorio. Vamos a poder encontrar ese aspecto de la población, de los habitantes y su territorio en el título número 2 de la Constitución, mientras que esta idea de la soberanía la vamos a poder encontrar, digamos, ya en algunos otros autores que lo identifican como ese elemento del Estado, del poder público, digamos que dicho poder como factor constituyente es una forma de que la entidad, o más bien de que la soberanía opere dentro del Estado. Va a hacer como un salto súper rápido en relación a soberanía y territorio para poder, bueno, quería darles como las principales características o elementos del territorio. ¿Será que alcanzo? No, no alcanzo, me quedan 4 minutos. Bien, dejémoslos para la próxima, para next class. Ahora, cuando nosotros aterrizamos esto, vamos a hacer una cosa, les voy a explicar más bien los elementos del territorio y la próxima explico el cuadro conceptual que ustedes tienen, ya todo para que después no se nos quede esta parte por fuera, ¿les parece? Elementos del territorio, y ya como para ir cerrando. El territorio no solamente es eso que nosotros pisamos, ¿cierto? Como, territorio es todo lo que yo tengo debajo de mis pies. No, pues imagínense que primero el territorio se encuentra compuesto por, voy a poner esto en marcador de otro color. Este que vemos acá es el suelo, ¿cierto? Vamos a empezar a ubicar ese suelo, pero dentro del suelo, no solamente en Colombia hay tierra, sino también hay agua, ¿no? Entonces, esa agua que nosotros conocemos, vamos a hacer de cuenta que acá tenemos el mar.
No, mientras hagamos el mar más para acá, para yo poder ubicarlo acá. Este es el territorio, chun, 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 chun. Y acá, esto es mar. Vamos a hacer de cuenta, ay no, estas olas están muy terribles. Vamos a hacer de cuenta que esto es el mar. ¿Cierto? Y esto es el suelo. Vamos a encontrar, primero, que tenemos el suelo, pero también que tenemos el subsuelo. Alguien que me diga algo que podamos encontrar en el subsuelo. Oro. Oro. Petróleo. Agua. Agua, dicen, listo. Bien. Todo lo que se encuentra ubicado en el subsuelo, ¿de quién es? Si yo de un día de repente... También es nuestra, ¿no? Pues porque, o sea, del territorio gobierno. colombiano, ¿no? Ya que pues todo es colombiano, ¿no? Del territorio colombiano, eso quiere decir, ejemplo, Britney y jovencitos, si yo tengo mi finca en Boyacá y un día de estos me estoy sembrando unas papas, yo allá sembrando mis papas, y pum, yo que pongo la pala del asadón y chácata, es que sale con un chorro de petróleo. ¿De quién es ese petróleo? Martín. Suelo. Profe, eso lo reclamarían como sí, o sea, si son riquezas y oro, digamos así, lo reclamarían como patrimonio nacional, si no estoy mal. Ok. ¿Y si es petróleo? Pues me imagino que ahí tratarán de comprar el terreno al campesino para poder hacer una, ¿cómo se llama eso? Cuando extraen el petróleo. Hacer fracking. Franklin. Franklin, dice. El Franklin. A ver, Franklin es. Pues más o menos. Les voy a contar, voy a buscar el artículo 332, es que ustedes no tienen constitución. Ustedes no. Si éramos en la presencialidad, calificaría constitución. Yo soy más cansona, yo amo esta constitución. Me encanta, me emociona. Busquemos el artículo 332. Pongan atención lo que dice. Piensen en lo que yo les dije y ahora díganme. Después de que les lea esto. Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien entendió algo? Que eso le saldría a Sí. pertenecer a los políticos, ¿no? O sea, a los que manejan eso, Al ¿no? poder público. ¿no? Y por esa misma razón nos cobran el agua, ¿no? Todo lo- Ahora todo tiene sentido. Aparte, pues que también necesitan recursos para pagar todas las entidades responsables. Sí, pero entonces vamos a diferenciar una cosa importante y gracias Britney por cometer el error, porque tú dijiste, ¿de quién es? De los políticos. Ojo, cuando yo leí dice, artículo 332, el Estado es propietario del subsuelo. ¿Qué es el Estado? El Estado son estas tres cosas que les dije, el Estado es la población, el territorio y la soberanía. En ese caso, según esa idea imaginaria que nos dan, el Estado somos todos. Digamos que el político, los políticos hacen parte del Estado. Este sutano que está acá, por ejemplo, es el político del Partido Morado, ¿cierto? Del Partido Morado, este es uno de ellos, pero él no es el Estado, ¿listo? Entonces, gracias por cometer el error, porque el Estado, digamos, contiene también a los políticos. Se supone que nosotros somos el Estado, pero pues eso todavía no lo sabemos. Entonces, sí, dice el enunciado, el Estado es propietario del subsuelo. Ojo, Estado no es igual a gobierno. Estado permanece durante todo el tiempo, mientras que gobierno cambia cada 4 años. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. No, es que el gobierno esté jodido. No, es que el Estado no esté jodido. No, es que yo amo este gobierno. No, es que yo amo mi Estado. Son cosas totalmente diferentes. Una cosa es el Estado como estos tres elementos que estamos enunciando y algo muy diferente es el gobierno o, no sé, si el gobierno que se encuentre de turno o hay otra cosa que confunden mucho con Estado, gobierno y pueblo. Son cosas totalmente diferentes. O nación también es diferente. Señorita Franchelli. Profe, si yo encuentro oro en mi finca y no quiero dárselo al Estado, ¿yo lo puedo vender en otro país? No, eso es un delito. Estás robando a tu Estado. Con eso les quiero decir que yo puedo encontrar miles de barriles de petróleo en mi finquita, que me compré con tanto esfuerzo trabajando como profe. Y dije, bueno, ya a mis 80 tengo mi finquita. No tengo pensión, pero tengo finca. Y todo eso que me encontré, dije, uff, me hice rica.
Pues no, como dice la Constitución, es el Estado el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. El oro es no renovable y por ende, ¿cierto?, pertenece al Estado. Les voy a contar una cosa. Este Estado es un poco chistoso y Franchelli se puede encontrar el oro, la huaca, ¿cierto? Porque hay gente que le gusta ir a cazar huacas, que se llevan un palo y empiezan eso a pegarle a toda la finca, eso hacen huecos por toda la finca hasta que encuentran el chorote, así sea con una monedita, con cualquier cosa. Si ustedes no declaran eso, están cometiendo un delito. Si ustedes no declaran que se encontraron ese oro, o si yo dije, no sé, petróleo, mire, me lo quedo acá calladito, estoy cometiendo un delito. ¿Y saben qué? La ley le paga a las personas, digamos, yo me enteré que Franchelli se encontró un chorote lleno de oro. Yo dije, ay, la voy a aventar. Y yo hoy, ante la entidad del gobierno responsable, digo, señor gobierno, Franchelli se encontró un chorote de oro y eso le corresponde al Estado. El Estado me va a pagar a mí el 4% de lo que Franchelli se hubiera encontrado por haber ido a decir que Franchelli se había encontrado algo que le correspondía a todos en el Estado. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Tengo otro artículo que es el 102. Dice, el territorio con los bienes públicos que de él forman parte pertenecen a la nación. Nación es otro concepto complejo que también lo podemos a veces confundir con Estado, territorio, nación, nacionalidad, pero que mi idea es poderlos aterrizar en la siguiente sesión. Tengo varias manitas alzadas, tengo la manita de Britney. Profe, y si digamos entonces llega a no ser petróleo ni oro, sino digamos una esmeralda, ¿también le pertenece o es así se le queda a uno? ¿Las esmeraldas son un recurso renovable o no renovable? No, No renovable. Ok, entonces ahí tienes tu respuesta. no porque, o sea, le voy a exponer un caso, ¿no? Los X, mineros. ¿no? Por ejemplo, la tierra de mi mamá es esmeraldera, ¿no? Todo lo que es Sao Paulo, Borburo, Tanche, bueno, ahí. No, y X personas se encontraron una esmeralda. Ajá. Sí, se fueron a lavar tierra. Y bueno, o sea, ellos se la quedaron y pues allá hay tiendas respectivas donde uno va y vende las esmeraldas. Entonces, que se hace ahí porque pues como tal el pueblo también, o sea, sí, nadie echa el agua a nadie, entonces Hay que Claro. tapiar. tengo la duda. El estado de cosas, digamos, ilegales que se pueden realizar dentro de este país por toda esa falta de rigurosidad con la ley y todo eso lleva a que se generen muchas acciones en contra. Tú sabes que hacia la minería, esa minería que llaman ilegal, hay muchísima persecución. Yo quiero que no echemos de mano, no echemos en saco roto la otra parte. Dice, el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Dice, sin perjuicio de los derechos adquiridos, y dice, y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. Cuando hablamos de lo perfeccionado, hablamos de que definitivamente pues el Estado va a permitir también de que bajo, ¿cómo es que se llaman estos? No son convenios, sino bajo permisos que genera el Ministerio de Medio Ambiente y Minas. Entonces tú vas al Ministerio de Medio Ambiente y Minas y les dices y pides el permiso bajo las leyes ya preexistentes para que te permitan sacar de ahí. Más aún el Estado es el dueño de eso, ¿no? No quiere decir que no te vayan a cobrar la parte perteneciente. Es decir, tú entras ahí a negociar a ver, porque pues es harto petróleo, o qué tal de repente llegue una compañía petrolera o demás y lleguen, digamos, a querer comprar. Ya la compañía petrolera no es tampoco la dueña de ese petróleo, sino que tiene que entrar a negociar con el Estado para ver cómo va a poder sacar y aprovechar todo eso. Por eso el tema del fracking, del Franklin, dijeron por ahí, es tan polémico. ¿Listo? Porque genera esa relación, esa disputa entre lo que se considera ese suelo, ese territorio y lo que son esos derechos adquiridos que ya tenemos nosotros al estar en determinado territorio y más aún, ¿cuántos esos recursos naturales renovables y no renovables pertenecen realmente a la ciudadanía? Me quedo un poco corta con los aspectos y los, del territorio. Tengo una pregunta de Martín, una manita de Martín y cerramos entonces nuestra clase. Pues digamos, ya que usted dijo que los recursos no renovables, ¿verdad? Sí, O sea, el diamante es una piedra muy valiosa, pero según tengo entendido, es un recurso renovable ya que se forma por medio del carbono. a largo tiempo. Sí, entonces, ¿eso le pertenece también al Estado o pues ya lo tomaría el pueblo? No, eso lo entra a administrar el Ministerio de Medio Ambiente y de Minas. Son minas de diamantes y demás, entonces esos recursos entran
Digamos, otra cosa muy distinta sería un mango, un árbol, si me hago entender, como, pero pues un diamante, ¿cuántos años? A pesar de que es renovable, tú tienes razón, Martín, porque se pueden regenerar, es decir, los diamantes se pueden hacer en laboratorios, según lo que yo sé, ya hacen ese tipo de cosas, hacen un proceso acelerado de, no sé cómo se llama, no, lo contrario de la convección, de petrificación. Entonces hacen un proceso acelerado de petrificación en las máquinas y hacen ya los diamantes. No son diamantes hechos por la naturaleza, pero sí. Entonces, de todos modos, eso le entra a administrar el Ministerio de Medio Ambiente y Minas y Recursos Naturales. Así es. Y el agua, cualquiera de esos recursos que se encuentran ahí. Antes la gente tenía la costumbre en el patio de la casa acá en Bogotá de hacer un hueco y hacer un aljibe. No sé si ustedes, algunos de ustedes conocieron los famosos aljibes. Se metía una coquita y sacaba agua ahí. Lo interesante de Bogotá es que usted hace hueco en cualquier lado y pasa un río. ¿Ustedes sabían que debajo de Bogotá pasan un montón de ríos? No sé, esperen, les digo exactamente, son muchísimos. Por debajo. Entonces, Pero, o sea, ¿cómo así? por debajo son subterráneos. O sea, pues sí, pero no entendí lo de la coquita, que uno hace un hueco y un río. O sea, ¿cómo así? Un Entonces, pozo, papi, un pozo subterráneo. en la tierra. Y de la tierra empieza a brotar agua. Y las personas lo que hacen mira, es pues. un aljibe. Entonces hacen un huequito, una pocetica, hasta que vuelven un charquito y donde van y toman el agua. Entonces, esto es como, yo quería ver lo de la cantidad de ríos, porque tiene muchísimos ríos por debajo de Bogotá, pero no quiero cometer un error de información. Bueno, después les cuento. Jovencitos, jovencitas, me encanta verlos, escucharlos, para que no se queden de mí, no voy a dejar tarea, que no sufran tanto, pobrecitos, este grado décimo, qué vida tan dura la de ustedes. Entonces, mejor